bien, queremos saludar a los que nos siguen por las redes sociales, que sabemos que hay personas que están siguiéndonos por ahí, y también a aquellas personas que nos visitan por primera vez, pues sois bienvenidos. Estamos con una serie basada en la Biblia, la vida de José, que está en el cine, todo el mundo conoce la vida de José, pues estamos desarrollando cada domingo aspectos de su vida. Antes de empezar con el tema de hoy, vamos a tener una palabra de oración agradeciendo también la ofrenda que fielmente se pasa todos los domingos, y agradecemos la generosidad de todos aquellos que están comprometidos primeramente con la iglesia local donde asisten, donde tienen sus hijos aquí, donde son bendecidos aquí y hacen posible pues lo que podemos hacer, ¿de acuerdo? Lo hacemos gracias a las ofrendas y el compromiso económico de muchos aquí en la iglesia. Señor, te damos gracias por la generosidad de la iglesia, de aquellas personas que están sosteniéndola. Gracias, Señor, también porque tú eres generoso con nosotros, y gracias porque has provisto hasta aquí y lo vas a seguir haciendo, no solamente a nivel económico, sino en todos los sentidos, porque tú estás con nosotros como estuviste con José. Señor, pedimos por los que están ahora que están pasando por momentos de dificultad, que están enfermos, que no pueden estar aquí, Señor, porque están en sus casas o están padeciendo alguna enfermedad, que tú les acompañes, Señor, y también aquellas personas que están sufriendo en Valencia como consecuencia de esta catástrofe, que también tú estás cerca del que sufre, Señor. Que ellos puedan también notar tu presencia con ellos en todo momento. Que tú bendigas a las iglesias que se están moviendo, que están coordinándose para hacer llegar la ayuda y dar un testimonio de luz a sus vecinos, Señor, y que tú seas glorificado en toda esta situación. Que también prosperes la iglesia española, Señor, que la hagas crecer, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Decíamos la semana pasada que se despidió el autor del texto bíblico, que José era de bello semblante y de buena presencia. Entonces, ¿qué viene después? ¿Qué viene después de eso? ¿De acuerdo? Dice el texto, y José era de hermoso semblante y de bella presencia. Los que han leído, estáis leyendo el texto de Génesis, sabemos que después viene la tentación a la que ha sometido José por parte de la mujer de Potifar. Cuando hablamos de tentación, para muchas personas puede parecer como algo religioso, algo que no tiene que ver con ello, pero que tiene que ver con gente sumamente religiosa y extremista, que habla de tentación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, la tentación es algo que está ahí y que se da en todas las personas, sean creyentes o no lo sean. La tentación podríamos decir que es universal, algo en nosotros que nos lleva a hacer lo que no debemos hacer. Y eso ocurre con gente que cree en Dios, como que también con gente que no cree en Dios. Todos pueden tener la tentación, sean o no sean cristianos, vayan o no vayan a la iglesia, de meter la mano en la caja, en la empresa. Todos pueden tener la tentación de hacer algo ilegal. Todos pueden tener la tentación de mentir. Para salirte de una situación incómoda, pues mientes y así te libras, piensa que te libras, luego tienes que añadir otra mentira a esa. Y todos pueden tener también la tentación de cometer adulterio y tener una relación con alguien con la que no debes tener, como es la mujer de otro. Y esto fue lo que le pasó a José. Decíamos que el testimonio, la honradez de José le lleva a la confianza de su jefe. Potifar confió a José todo lo que tenía, solo se preocupaba de lo que tenía que comer ese día. ¿De acuerdo? Le decía a José, hoy quiero comer esto, y se iba tranquilo, que José se ocupaba, administraba la casa, administraba las posesiones, las empresas, el dinero que este hombre podía tener. Pero termina el texto diciendo eso, que José era de hermoso semblante y bella presencia. Decíamos que el autor de Génesis, Moisés, lo que está haciendo es introduciendo el capítulo siguiente en la vida de José. Es como un capítulo que nos introduce al siguiente. Y este texto indica que algo va a pasar con este hombre que es de hermoso semblante y de bella presencia. Vamos a ir al texto, lo que sigue después, Génesis 39, 6 al 20, y dice que dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia, y aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo.
Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí mi señor, ¿no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene? ¿No hay otro mayor que yo en esta casa? Y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró un día en casa José para hacer su oficio y no había nadie de la casa allí. Y ella le asió de su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y se había ido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se hiciera burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso así la ropa de José hasta que vino su señor, su marido, a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste, tú tienes la culpa, vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo: así me ha tratado tu siervo, pues se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Y esto ya introduce lo que va a pasar después, el siguiente capítulo de la vida de José. Bien, aquí vemos la tentación de José, pero la tentación como un proceso, o sea, que tiene un principio y que tiene un fin, que nos quiere llevar a un fin determinado. Así que vemos un proceso, vemos cómo se da el proceso de la tentación de José, como un proceso, vemos cómo enfrentó él esa tentación que se presentaba y cómo la venció, cómo venció José la tentación. En un sentido podemos ver que también José en este aspecto, porque la tentación, lo vamos a ver ahora, también es una prueba del carácter de la persona que es tentada, vemos cómo él también superó esa prueba, ¿de acuerdo?, a la que fue sometido. Dietrich Bonhoeffer era un teólogo alemán que murió en manos de los nazis porque se opuso a todo lo que los nazis estaban haciendo en Alemania. Escribió unos libros muy interesantes, muy recomendable leer a Dietrich Bonhoeffer, y tiene un libro que se llama La tentación, trata sobre la tentación. Y yo os voy a leer aquí porque recoge muy bien lo que pasa, el proceso que se da en la tentación. Mirad, dice lo siguiente, vamos a verlo a la primera diapositiva. Dice: en nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo, que es repentina e indómita al mismo tiempo. El deseo se apodera de la carne con poder irresistible y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente. La carne arde y se inflama. No importa si se trata del deseo sexual, de la ambición, de la vanidad, del deseo de venganza, del amor por la fama y el poder, de la ambición del dinero. El gozo en Dios se encuentra en vías de extinguirse en nosotros y buscamos todo nuestro gozo en esas cosas. En ese momento, Dios se nos vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad y solamente el deseo por esas cosas es real. La única realidad es el diablo. Satanás no nos lleva aquí, no nos llena de odio hacia Dios, sino de olvido de Dios. En ese momento, no es que odiamos a Dios, pero le olvidamos. El deseo vehemente que ha surgido sumerge a la mente y a la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. El poder de una clara discriminación y el poder de decisión nos son quitados, nos son arrebatados. El dominio propio nos es arrebatado. He aquí, cuando todo lo que hay dentro de mí, es aquí cuando ese deseo de decisión me es quitado, cuando todo lo que hay dentro de mí se subleva contra Dios y lo que dice en su palabra. Esto es lo que pretendía Satanás cuando tentó a Adán y Eva, que se rebelasen contra Dios y lo que había dicho Dios en su palabra. Mirad, es una definición extraordinaria porque entra en la psicología, en el proceso interior de la persona que está siendo tentada y el proceso que sigue la tentación. Y todo eso lo vamos a ver en la vida de José, ¿de acuerdo? Así que en primer lugar vemos que la tentación tiene un principio. Y dice aquí,
Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en José. Toda tentación es un proceso que tiene un principio. Y aquí podemos ver que se trata de adulterio, ¿no? En el caso de la mujer con José, porque era una mujer casada, y también de José con esta mujer. Y también vemos ese principio y el proceso que sigue más adelante. Dice que puso sus ojos en José. Era una mujer casada. Era, dice José, la mujer de su amo. Sin embargo, mira a otro hombre que no es su marido. Pone sus ojos en otro hombre que no era su marido. O sea, mira a otros hombres. Y eso da a luz al siguiente paso. Cuando tú fijas tu mirada en algo, el siguiente paso es decir, duerme conmigo. ¿Vale? Primero fijas la mirada en algo y después, el siguiente paso, ella dice, duerme conmigo. Vemos que es un proceso. Es la tentación al adulterio. José era un esclavo. Era de hermoso semblante, de bella presencia, podía tener creo yo, entre 20, 27, 28 años. Era como su madre Raquel, un chico muy guapo, y las mujeres se fijan en él. Ya es una persona madura. Es una persona que, como he dicho, que tiene una edad determinada, ¿no? Está en lo mejor de su vida. La mujer se siente atraída sexualmente por José, que está allí todos los días y ella lo ve con sus ojos. Era joven, era atractivo, lo miraba, lo observaba cada día y lo deseaba. Y quería, finalmente, acostarse con él. Pero vemos que José está en lo suyo. Está haciendo su tarea, su trabajo, siendo responsable, siendo honesto en lo que hacía a su jefe. Pero ella da un paso más en ese proceso. Probablemente ella se le insinuaba cada día, hasta que llega un momento en que ya no es solamente la mirada, sino que le dice, duerme conmigo. Se le hace una propuesta. Ahora vamos a ver ese mismo proceso en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15, la siguiente diapositiva, que dice lo siguiente, Santiago, tratando sobre esto. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, veis, la tentación es al mismo tiempo una prueba. Porque si fallas, demuestras un problema de carácter, de dominio propio. Y terminas pecando, ¿de acuerdo? Entonces, el hombre que soporta la tentación, la mujer, porque cuando haya resistido la prueba, porque la tentación es una prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, que no diga que Dios me está tentando. Porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, la tentación no viene de fuera. Ahí puede estar, podríamos decir, el objeto, ¿no? Pero surge dentro del corazón de cada uno. Cuando de su propia concupiscencia es atraído, y esto es lo que estaba haciendo esta mujer con José, y seducido, cosa que no hizo José, aunque ella intentó seducirle. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. La concupiscencia, es fantástico ese texto porque describe la psique, la psicología, el proceso que se da dentro del corazón humano que sigue la tentación que nos lleva a la muerte, a las consecuencias, ¿de acuerdo? Pero que empieza por un deseo interno, ¿de acuerdo? Y el deseo de satisfacerlo. En este caso era el deseo sexual de esta mujer por José. Así que ella tenía esta inclinación, este deseo que quería satisfacer, pero José no tenía ese deseo y no lo satisfizo. Así que todo comienza por los ojos o por el corazón. ¿Por dónde miramos? En este caso, la mujer miró a José. Y es importante que cuidemos esto, dónde miramos, dónde ponemos nuestros ojos. Mirad, dice Jesús en Mateo 18:9, que si tu ojo te es ocasión de caer, dice, sácalo
y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. ¿Qué está diciendo aquí? Jesús está diciendo que todo surge en el corazón y también puede surgir por los ojos, por la mirada. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Jesús no es que literalmente te saque los ojos, porque si así fuera, el mundo estaría, como decía Gandhi, ¿no? El mundo estaría ciego. Pero que luches contra eso. O sea, si alguien dice, ay, es que yo tengo una debilidad, pues lucha contra eso, manténla en control. Lo que está diciendo Jesús, mira, si tú ves que tienes un problema con tus ojos que se te van, pues desvía la mirada. Esa es la manera en que matamos y controlamos ese descontrol de la mirada, esa mirada lasciva hacia un hombre o hacia una mujer. ¿De acuerdo? Mata la mirada, desviando la mirada, mirando en otra dirección. ¿De acuerdo? Pero aquí hay otras cosas también. Mira, esta semana precisamente el Ministerio de Igualdad de España, cuando estaba la Dana, ha sacado una campaña que dice que el 90% de los adolescentes consume pornografía. Se inician desde que tienen 8 años y el 90% de los padres, cuando le preguntan si sus hijos ven porno, el 90% dicen que no, mi hijo no. Mi hijo no ve porno. Pero sin embargo, el 90% de los adolescentes consume porno. Y tiene ese porno un contenido violento. El 56% de los jóvenes que ven porno dicen que consideran lo que ven como la escuela de la sexualidad personal. O sea, que ellos están aprendiendo sobre el sexo a través del porno. ¿Veis? Jóvenes, desviar la mirada, apagar el ordenador, mirar otra cosa. ¿Entendéis? O sea, empieza por lo que tú estás mirando, dónde tú fijas tu mirada. Ese es el inicio, en este caso, de José. Pero en segundo lugar, José responde a eso. Dice, duerme conmigo, y él no quiso. Vale, ya está, tajante. Él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. Ha confiado en mí. No hay otro mayor que yo en su casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, que eres su mujer. ¿Cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El deseo de ella solo se centra en su propia satisfacción, no en las consecuencias que puede tener. A ella no le importa que va a ofender a su marido, que va a ofender a sus hijos. ¿Me entendéis lo que quiero decir? A ella lo que le importa es satisfacer su propio deseo. No va a pensar en el daño que va a producir, que va a hacer a su marido, a sus hijos. ¿Por qué? Porque era una persona egoísta, que solo piensa en satisfacerse ella misma sin importar las consecuencias. Pero dice el texto que José no quiso, él dijo no. Nuestra sociedad, sin embargo, no dice no. Habría un porcentaje muy grande de hombres que si una mujer le hiciese una propuesta de este tipo, caerían, pero... Algunos dicen, yo no voy a caer, a lo mejor es porque no se te ha presentado. Pero quiero decir, o sea, la ocasión. Quiero decir, un porcentaje muy alto de hombres en el contexto, en la sociedad en la que vivimos, con la edad que tiene este hombre, hubiese caído, hubiese dicho sí. Pero él dijo no, porque la sociedad lo que dice di que sí, ¿cómo que no? Que esas son cuestiones, ¿me entendéis? La mujer del jefe se ha fijado en ti, José. Los que dicen que diga que sí, ¿no? Aprovecha la oportunidad, tienes que vivir la vida, tienes 20 años, disfruta del momento. Ojalá se me hubiese presentado la oportunidad a mí y tal, ¿no? Eres tonto. Era frecuente también que los esclavos hiciesen en aquella cultura favores sexuales a sus amos. O sea, esto lo vemos también en las películas, ¿no? O sea, los esclavos estaban también ahí para satisfacer sexualmente a sus dueños cuando a ellos les apeteciese. O sea, que quiero decir que esto era frecuente también entre los esclavos.
¿De acuerdo? Y era un motivo de orgullo. Llegar allí por la noche cuando se iban a dormir los esclavos, oye, me ha propuesto la dueña que me acueste con ella, lo he aprovechado, ¿qué es eso? Yo lo he aprovechado. O sea, que era frecuente que se pidieran favores sexuales a los esclavos. Sin embargo, José dijo que no. Él era completamente diferente a todos los demás. Él no quiso. Él no quiso. Pero nadie se va a enterar, esto no se va a saber, hazlo. Y José no solamente que dijo que no, y esto me parece muy interesante, sino que lo argumentó. Lo argumentó. Dice, a veces no hace falta argumentarlo, vamos a verlo después, pero vemos aquí lo interesante, lo que había en la mente de José, ¿de acuerdo? Dice, mi señor no se preocupa de ninguna cosa, él me ha confiado todo. Soy una persona de confianza en la casa, no hay nadie mayor, después de todo lo demás, yo estoy, podríamos decir, después de él, excepto tú, que eres su mujer. ¿Cómo voy a hacer yo este gran mal a Potifar? Entonces, lo que quiere decir aquí es que José sí que pensó en las consecuencias, cosa que no pensaron Adán y Eva. Ah, no vas a morir. Pues bueno, pues entonces, como lo dices tú, Satanás, pues vamos para adelante, ¿de acuerdo? Pero José pensó en las consecuencias, y nadie piensa en eso actualmente hoy. Nadie piensa en el daño que vas a hacer a ese esposo, a esa esposa, si tú eres infiel, que vas a romper una familia y que va a dañar a tus hijos para toda la vida. Nadie piensa en eso, ¿a que no? ¿Con qué facilidad hoy la gente se mete en el matrimonio de otro? Antes se decía, bueno, yo no quiero saber nada con hombres casados. Ahora tú. Ahora la gente, sabiendo que esa persona está casada, que tiene hijos, pues se introduce, se entromete, se mete en la vida de ese matrimonio y causa un gran mal. José se da cuenta de que si él dice sí, va a hacer daño y va a romper ese matrimonio, va a hacer daño a ese hombre, ¿no? Y él pensó que eso no estaba bien. Pero también pensó que al hacerlo estaría pecando contra Dios. Y eso estaba por encima de todo lo demás. Él es leal a su amo, pero por encima de todo era leal a Dios. Y esto es un ejemplo de madurez, de grandeza moral de José. De una persona que tiene 17 a 28 años, querer honrar a Dios y no pecar contra Él. Mira, ¿de dónde le viene esta honradez a José? ¿De dónde le viene este dominio propio a José? ¿De dónde le viene esta madurez espiritual a José? Mira, su hermano Rubén se acostó con la mujer de su padre, con Bilha, la criada, ¿no? Simeón y Leví, en un ataque de ira, mataron a toda una ciudad para vengar a su hermana Dina, metiendo a su padre en problemas, cosa que después su padre les dijo, me habéis metido en problemas con los vecinos. Judá buscó los servicios de una prostituta que luego era su nuera. ¿Os acordáis? Cuando ella le pidió su bordón y su... Así que cuando José va a dar informe a su padre de la conducta de sus hermanos, informaba de la mala fama de ellos. Y luego todos querían matarle. A veces decimos, es que claro, yo soy así porque vengo de una familia disfuncional y tal. No, mira, José venía de una familia disfuncional y era un tío que tenía dominio propio. Era un tío que tenía a Dios por encima de todas las cosas. No voy a pecar contra Dios. Sé que esto es pecado y esto no está bien. Por lo tanto, no lo voy a hacer. Probablemente por esa madurez, por esa altura moral, era odiado por sus hermanos. Como Jesús con los fariseos. Porque Jesús les sobrepasaba. Ellos le odiaban. Lo mismo que van a odiar a un creyente que esté en una empresa que sea formal, que no robe, que sea puntual, que venga a su tiempo, ¿de acuerdo? Aquellos que llegan tarde, que tal, que se aprovechan y tal, van a odiar o no le van a dar un diploma de buen comportamiento. Esta es la bajeza moral muchas veces de algunas personas, que no pueden aceptar que alguien les supere moralmente en este sentido. No voy a hacer eso, es pecar contra Dios. Así que ese control, ese dominio propio, no ocurrió en ese momento. Mirad, es un proceso de madurez que se da en una persona y que puede terminar diciendo que sí o diciendo que no. Mirad, José no llega a esta mujer y le dice, duerme conmigo, y no dijo, mira, dame media hora
que lo voy a pensar y voy a ver los pros y los contras y luego te digo. Quiero decir, en el momento de la tentación no debes pensar, porque ya quiere decir, si lo tienes que pensar y si lo vas a justificar, ya vas a caer. A la tentación hay que venir ya pensado de antemano. Porque si no vas a decir, ¿cómo que no? Te estás ofreciendo a mí, tengo la oportunidad, tu marido me está esclavizando, todos los días me pide que le haga la comida, ya estoy cansado ya, ¿me entendéis? ¿Cómo que no? Tal. Entonces, siempre hay una excusa para decir que sí. Es que yo no me siento atendida por mi marido, es que mi mujer no me da lo que yo necesito, ¿me entendéis? Pues si tú argumentas de esa manera, tienes una puerta abierta y seguro que la vas a tomar y vas a pasar por ella. Por lo tanto, a la tentación me seguí. Hay que venir ya pensado. No lo tienes que pensar en el momento que se produce. ¿Me entendéis? Ya tú tienes la certeza, por lo que dice la palabra, de que eso recibe una respuesta y la respuesta es no. Ya sabía José de antemano lo que debía hacer si se presentaba una situación así. Por lo tanto, me seguí. Hay que venir ya pensado. Antes de una provocación de esta mujer descarada, ya José tiene la respuesta antes de que se produzca siquiera esa situación. Si abres una puerta, me siento sola, no me comprenden, esta persona sí que me entiende, esta persona sí que me da lo que necesito, lo que no me da mi mujer, este tipo de cosas, la puerta está abierta y la vas a tomar. Lo mismo pasa con el divorcio. Si tú dices, bueno, es que ya es insoportable, ¿me entendéis? Ahí pensamos que hay un par de razones por las que Jesús aprueba el divorcio, pensamos así aquí, por lo menos yo pienso así, pero el deseo de Dios para el matrimonio es que esté unido para siempre. O sea, que tú te hayas enfadado con tu marido no es motivo para el divorcio. Y si eres creyente, lo que te llama la Biblia es a luchar por tu matrimonio, a honrar a Dios, ¿me entendéis? Pero si tú dices, bueno, hay una puerta abierta ahí, que si se dan estas circunstancias, pues a lo mejor, bueno, pues la vas a tomar. Porque en el matrimonio vendrán momentos difíciles, ¿o no? Y si la puerta está abierta, en ese momento de dificultad, pues te vas a ir por ella. Por eso hay que venir pensado ya. Hay ciertas cosas que en la Biblia no hay que pensar, ya están pensadas. Y podemos añadir ahí algunas cosas más en relación a lo que Dios dice sobre ciertas cosas. ¿Me entendéis? Así que ya venimos pensados y cuando ocurre la cosa decimos, no, porque no voy a deshonrar a Dios. No puedo pecar contra Dios y sigo adelante haciendo lo que Dios me pide. Lo que decía Bonhoeffer, ya predomina mi deseo y su satisfacción por encima de lo que dice Dios y su palabra. Fue lo que pasó con Adán y Eva. O sea, la manzana era atractiva y ya el deseo predominó por encima de lo que Dios había dicho claramente un poquito antes. Él dijo, esto no está bien. Eso sería pecar contra tu marido. Es un hombre bueno, ha confiado en mí, ¿cómo lo voy a hacer este gran mal? Y eso sería pecar contra Dios. Así que la tentación siempre pretende desplazar lo que Dios ha dicho en su palabra, para que predomine lo que tú deseas, lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Todo lo que hay dentro de mí se subleva en contra de Dios y su palabra, como dice Bonhoeffer. Puede que la sociedad lo acepte, lo justifique, pero al hacer eso, no solamente estarás haciendo un daño a aquel que ha confiado en ti, sino que estás pecando contra Dios. Seas o no seas creyente, que se lo pregunten a un líder político que días atrás ha hecho algo que no debía hacer, ¿no? La tentación tiene consecuencia y la consecuencia es la muerte. Podemos ver aquí que José era un esclavo físicamente, pero era libre de sus deseos. Estaban controlados. Y esta mujer era libre porque no era esclava, pero era esclava de sus deseos. En tercer lugar, las consecuencias. Él no quiso. Dijo no. Pero la señora insistía, dice, cada día. Hablaba
ella a José cada día. ¿Pero qué hacía él? No la escuchaba. Para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Es interesante que es redundante, porque dice aquí, para acostarse, primero le dice duerme conmigo, después le dice acuéstate a mi lado. O sea, ya que no conseguía que José dijese sí, dice, bueno, vamos a dormir los dos juntitos en el sofá, no vamos a hacer nada, nos vamos a abrazar y tal. Ella decía, acuéstate a mi lado, ¿no? Para estar con ella. ¿Qué dice él? Dice el texto que él no la escuchaba, no quería acostarse al lado de ella, ni tampoco buscaba estar con ella. Vete de ahí. Si hay una persona en el trabajo, en tu departamento, que se está insinuando cada día y tal, pide un cambio. Si hay una persona en algún lugar que es el objeto de la tentación, no estés al lado de ella. No la veas. ¿Me entendéis? O sea, huye de ahí, ¿no? Yo me imagino que ella, además, dicen los comentaristas que llegó un día en que ella estaba completamente sola, probablemente lo había planificado, había dicho, iros de ahí, iros a la compra, ¿de acuerdo? Que yo quiero poner a José ya en un momento, ¿no? Ella había preparado ese momento de insinuarse de nuevo y José la evitaba. Dice que no quería coincidir en el lugar donde ella estuviese. Yo ya he caído, pero yo esto controlo, pues yo voy a estar... No, vete de ahí. Evita el contacto con esa persona, porque es la fuente. Está la insinuación, está la persistencia de esa persona que va por ti y tú vas a sufrir las consecuencias. Dice en 1 Corintios capítulo 10, 13, dice lo siguiente, en la tercera diapositiva, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que también, juntamente con la tentación, dará la salida para que podáis soportar. Ay, ha sido el diablo que me ha tentado. No, ha sido tú. Ese deseo interior que lucha por satisfacerse. No habéis, lo dice el Señor aquí, nadie ha tenido una tentación que no sea humana, es de naturaleza humana la tentación. Pero como Dios sabe que estos procesos se da, interviene. No dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que también dará juntamente con la tentación una salida para que podáis soportar, salir victorioso. Mira, Dios conoce el corazón humano, sabe que hay un proceso ahí, ¿de acuerdo? Colocas la mirada, hay una insinuación por la otra parte, te vas acercando hasta que muerdes el anzuelo y finalmente mueres, sufres las consecuencias, ¿de acuerdo? Y Dios, que sabe eso, nos asiste en la tentación. Dice la Biblia que los ángeles asistían a Jesús después de soportar la tentación. Tenía sed, tenía hambre y los ángeles le servían. Dios asiste a cada persona, a cada hijo suyo que está siendo tentado, dándonos una salida. Y José tomó la salida. Se fue de la cocina, corriendo, se fue del dormitorio. Yo me imagino a esa mujer, no tenía nada que hacer en el día, iba detrás de José. A ver, ¿dónde está José? Ay, no está aquí, voy a ver si está allí, a ver si está la despensa. ¿Ves? Iba a la despensa. Si estaba José en la despensa, cerraba la puerta. José salía de allí, se escabullía, la cocina no está. Y detrás de José. Pero José iba corriendo de ella. El pobre era esclavo, no podía irse de la casa, pero yo os digo, la evitaba. Por lo tanto, evita, no busques el contacto. Si has caído, rompe definitivamente con esa relación. Huye de esa situación. Porque si no lo estás haciendo, en el fondo dejas esa puerta abierta y volverás a caer. La evidencia de que una persona quiere dejar algo que está mal es decir, esta persona desaparece definitivamente de mi vida. Borro sus mensajes de WhatsApp, ¿me entendéis?
la bloqueo en mi teléfono. Es que también me está llamando, me pone mensajitos, ¡ay, qué guapo estás hoy! De estas cosas, ¿no? Romper completamente con esa persona, no buscar estar donde ella está. Así que la tentación es persistente. Se da donde estás. Nadie va a ser tentado allí donde no está. ¿Entendéis? Jesús estaba ¿dónde? En el desierto. ¿En el desierto hace calor? Sí. ¿Se tiene sed? Sí. ¿Se tiene hambre? Sí. Nadie va a ser tentado cuando tú no estás ahí en ese sitio. Así que cuidado dónde estamos, y donde estamos se va a producir la tentación que es persistente, ¿no? Y lo que busca el diablo es que caiga. Pero lo que Dios busca es que tome la salida que Él te ofrece. Siempre hay una salida. Es que no lo pude evitar, es que era superior a mí. Mentira. Dios se ha comprometido a ofrecerte una salida y no dejarte más de lo que puedas soportar. Y te dará una salida. Si no tomas la salida, si sigues adelante, es porque tú has cedido a tu deseo, a tu concupiscencia, al deseo de tus ojos. ¿Entendéis? Versículo siguiente dice, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de la casa allí. Y ella entonces le cogió de la ropa y ya, o sea, dio un paso más. Hasta aquí ella se insinúa, le propone, pero esto es una agresión sexual. En este caso de una mujer para con un hombre. Hoy se habla de la agresión sexual, ¿no? ¿De acuerdo? Pero aquí se está dando una agresión sexual en el lenguaje actual, que ella le coge de la ropa, intenta desnudarle y le dice al mismo tiempo, duerme conmigo. Pero dice el texto que él huyó. Él huyó, dejó su ropa en las manos de ella, huyó y salió. O sea, lo tiene claro, sabe lo que tiene que hacer y lo hace. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Pues que se enfada la señora cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y que había huido fuera, llamó a los de su casa, montó allí una película, un teatro y tal, llorando, tal, y el marido y tal. Entonces, tú tienes la culpa que has traído a este hombre, que fíjate lo que me iba a hacer. Y se siente rechazada, ofendida por un simple esclavo. Y entonces, pues, le acusa falsamente de violación. ¿Qué pasa con el marido? Cuando viene a casa y le monta ese espectáculo, pues, cuando él oyó esto, pues lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey. Aquí vemos que Dios está moviendo también los hilos en esa situación y va a colocar a José en una situación que vamos a ver la semana que viene. Es una experiencia muy dolorosa hacer lo correcto como hizo José y ser culpado injustamente de hacer lo incorrecto. Ser acusado de violación. José no tuvo un juicio, no se pudo defender, ni nadie le iba a creer, porque ya todo el mundo le consideraba culpable. ¿Es injusto eso? Sí. Al final José está sufriendo por el pecado de esa mujer. ¿Os acordáis de alguien que hizo lo mismo? Jesús. Por eso José es un tipo de Cristo. Jesús llevó tu pecado y el mío y sufrió por tu pecado. Por eso José está anticipando lo que Cristo vendría a hacer más adelante. Él era sin pecado, pero llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Pero vemos aquí, a pesar de todo eso, la providencia divina, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Curioso que lo más probable, siendo este hombre, podríamos decir, el que controlaba toda la guardia del rey, que cuando dijo a su mujer eso sobre José, le acusó de esta manera, lo hubiese matado, ¿no? Pues eso es lo que, no, te mato, lo hubiese matado. Cuando ella le cuenta esta película, oye, yo te he dado a ti el control de mis cosas, de mi casa, y me pagas de esta manera, pero no lo hizo. No lo hizo este hombre, lo puso al cuidado donde estaban otros presos del rey. Dios está, aún así, actuando. Yo pienso ahora, ¿qué habría sido de José si hubiese accedido a la propuesta de la mujer? En primer lugar, no habría superado la prueba, porque en un sentido también José estaba siendo probado en esas circunstancias, y probablemente habría arruinado su vida por esa decisión, ¿no? Como le pasó a David.
¿Os acordáis? Que recibió el perdón de Dios, pero David ya no fue lo que había sido nunca más. Y es lo que quiere hacer el diablo. Lo que quiere hacer el diablo es que muerdas el anzuelo, que pongas tu deseo, tu opinión, por encima de lo que Dios ha dicho y que muerdas la manzana. Y al final eso trae muerte, trae daño y trae la destrucción de la persona que cae. Vamos a terminar de nuevo repasando la afirmación de Bonhoeffer, la primera diapositiva. En nuestros miembros hay una inclinación latente hacia el deseo. Eso es el pecado. El pecado ha roto al hombre por dentro y ahora la inclinación del ser humano es hacia el pecado. Es indómito y repentino al mismo tiempo. El deseo se apodera de la carne con poder irresistible y de inmediato se enciende un fuego secreto y ardiente. La carne arde y se inflama. No importa si se trata de deseo sexual, de ambición, de vanidad, del deseo de venganza, del amor por la fama, por el poder, la ambición del dinero. El gozo en Dios se va extinguiendo y buscamos todo nuestro gozo en esas cosas. En esas cosas que surgen, ¿no? En este momento Dios se vuelve totalmente irreal, pierde toda realidad y solamente el deseo por esas cosas se convierte en real. Y la única realidad es que es el diablo, está actuando y nos lleva no a odiar a Dios, sino a olvidarnos de Dios en esa situación. El deseo vehemente que ha surgido surge en la mente y en la voluntad del hombre en la más profunda oscuridad. Y esto es así. Cuando tú hablas con alguien que ha pasado por esta situación, ves que está completamente confundido, argumentando en base a su deseo. La mente y la voluntad entran en oscuridad y el poder de una clara discriminación, o sea, José tenía claro las cosas, y el poder de decisión nos son quitados. Aunque uno puede decidir, porque caer es una decisión. Pero esa decisión poco a poco cada vez es menos poderosa, menos potente. Predomina más el deseo de satisfacer este deseo. Es aquí cuando todo lo que hay dentro de mí se subleva en contra de Dios y su palabra. Al final, lo que hicieron Adán y Eva, sublevándose contra lo que Dios había dicho en su palabra. Así que ahí está. La tentación es algo que está ahí, que es una prueba. Cerremos las puertas, desviemos las miradas, porque lo que el diablo desea es destruirte a ti, destruir tu matrimonio, destruir a tus hijos, que sufran por esa decisión. Y si lo haces, sufrirás esas consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, la tentación en sí misma no es pecado. Una mujer se te puede insinuar, o tú te puedes insinuar a una mujer. Eso sí. Quiero decir, que se puede presentar una situación, el dinero está en la caja, el pecado está cuando muerdes el anzuelo y cuando tú satisfaces ese deseo interior, ¿de acuerdo? ¿Qué podemos hacer? Pues yo creo que José nos da aquí los pasos y hacer lo que él hizo. Pensamos en las consecuencias y por encima no pecamos contra Dios porque tenemos claro que eso no le agrada a Dios, que es lo que quiere el diablo y que si vamos adelante sufriremos y haremos que otros sufran las consecuencias de nuestras malas decisiones. Amén. Pues Señor, gracias por esta advertencia, por esta historia que está también aquí para nuestro conocimiento, para nuestra información. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo también vive en nosotros. Por eso dice Pablo que tenemos que andar no conforme a la carne que busca estas cosas, sino conforme al Espíritu, y los frutos del Espíritu son los que sabemos que son, Señor. Por eso, gracias también porque conoces todo el proceso, porque te presentas y nos das una salida para que podamos soportar y para que podamos decir que no.
Por lo tanto, Señor, te agradecemos tu palabra y te agradecemos que cuando tú nos dices las cosas es para nuestro bien. Gracias por el ejemplo de José. Ayúdanos a ser como él. Gracias por Jesús, que también sufrió por nuestros pecados y lo hizo para nuestra salvación. En su nombre, amén. Amén. Bueno, pues nos ponemos de pie para